Empezamos. Hoy empezamos nuestro conversatório com o diretor e dramaturgo Diego Aramburu, desde Bolívia. Tu está em La Paz En Sucre ou ahora mismo. Sucre? Perfeito. É diretor e fundador da companhia Kim Es difícil la Teatro. pronunciación. Kim Kikin Teatro. Teatro. Carai, Es que no rápido. tiene, no tiene vocales, entonces Kikin Teatro. Que significa? Viene en realidad de un vocablo quechua, del quechua. El quechua es una Quechua. lengua, sí, como el alemán, Sim, es sim. una lengua que va aglutinando términos y a medida que tú vas adicionando partículas a Uhum. una palabra inicial, se va modificando el sentido. Entonces, cuando tú adicionas la partícula kikin Uhum. a, a una otra, puede significar eso mismo o puede significar algo así como. Entonces, kikin teatro viene a Kim Teatro. significar el teatro mismo o Kim algo como Teatro. teatro, ¿no? Entonces, y tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que hago, porque por un lado yo hago puestas en escena en el estricto sentido de la palabra, así poner en escena obras, Uhum. incluso para teatros oficiales, y por otro lado hago cosas que yo les denomino objetos escénicos que juegan más con lo liminal, juegan más con el concepto amplio, extendido de lo que pueda hacer, crear cuestiones relativas a las artes vivas en general. Diego, uma pergunta. O coletivo teatral Mastigadeiro é anterior ao vem depois do King Teatro? Viene después. Vem depois, em Sí, 2004, não? sí, en realidad el, el masticadero fue un proyecto de cooperativizar el trabajo. En realidad ya veníamos trabajando de una forma cooperativa, pero a mí me era importante explicitarlo, saber al interior del equipo, pero también hacia afuera del equipo. Sim. Parte de la problemática creo que tienen las artes escénicas en todo el continente, sin duda, Uhum. pero me parece que en todo el mundo se termina trabajando así, por lo menos en cuanto a la producción independiente de artes escénicas, la gente no se paga. Entonces es un modelo cooperativo, ¿no? Estamos invirtiendo, las personas que trabajamos para tener una creación, estamos invirtiendo en tiempo, esfuerzos, incluso desplazamientos. Cada cual se está pagando el hacer una obra, entonces está invirtiendo para que la obra exista y recién luego vamos a poder empezar a generar un retorno que a veces no consigue pagar la inversión inicial. Uhum. Entonces se creó esta figura, era como Kikin Teatro, que tenía una concepción muy de grupo, era como un sello, Uhum. pero un sello que tenía personas trabajando para que exista. Ahí fue que se empezó a jugar con las dos figuras y después el nombre lo terminó usando ya Claudia Eid, que era parte de Kikin Teatro, después quedó como masticadero, ¿no? Tu tem uma trajetória muito interessante, porque tu tem o Prêmio Nacional de Teatro Peter Travessi ou Peter Travessi? Es de cualquier forma, Peter Travessi, sí. Então, vamos para o inglês, Peter Travessi. E tus produções, tus obras passaram por Brasil, por Estados Unidos, por Argentina, por França. Eu creio que a primeira vez que escutei falar de tus obras, tus textos, eu creio que foi alguém desde França. Puede ser, sí, puede Desde ser. França. Eu recordo, creio que foi de la escenificação de fragmentos líquidos. Fragmentos líquidos fue una obra que directamente yo escribí en Francia. Ah, Fue el por primer texto sonaba. que se tradujo Perfeito. al francés y allá se estrenó a manera de semimontaje, se estrenó en Francia. Y después se ha presentado en festivales de dramaturgia allá. Perfeito. Me sonava um pouco isso. Mm. E um pouco, por exemplo, não, agora falando de fragmentos líquidos, foi uma obra que no primeiro que foi, creio que tu recordas, fizemos uma leitura significada
Ujú. maravilhosa, uma coisa fantástica aqui em Barcelona, com as Sí, atrizes, três atrizes incríveis, não? E tivemos uma charla contigo por Skype, sí, sí, sí. e esse texto provocou na Enai, que estava dirigindo a obra, e as três atrizes, havia pouco tempo para trabalhar, pero provocado que os atores e todos que estavam involucrados dentro dos trabalhos entrassem, não foi uma imersão a tu texto. E recordo uma das coisas que passou durante a charla com os atores. Eu não sei exatamente em que momento, assim, mais ou menos 4 anos ou 5 anos, não sei, 3 ou 4 ou 5 anos, mais ou Algo menos. así, unos 4 años, sí. Quatro, um momento dela charla, dentro do texto, habla de uma maneira muito também poética, onde as atrizes confundiram o hambre com a bulimia, alguma coisa assim. Ujú. Durante a charla, ele havia explicado que eram personagens que haviam sofrido hambre em suas vidas, não? Isso foi um Sí. momento, foi assim uma coisa tão, recordo que a sala estava llena, não? E a gente quedou bastante impactado. Qual é a importância de fragmentos líquidos assim em tu trabalho como dramaturgo? Eh, Fue súper importante para mí el hecho, paradójico, pero absolutamente comprensible, de haber escrito esa obra estando lejos de Bolivia y ser esa obra, esa escritura en realidad, una forma que me hizo conectar más conscientemente con Bolivia, Sim, con, con, un, con una comprensión de la comunicación que se da en Bolivia, porque es un texto que si bien puede ser dicho por una voz en escena, es decir, un actor, una actriz en escena, o tres, o muchas personas, tiene esa libertad de decisión por ser una escritura polifónica, ¿no? Por venir de una comprensión de la comunicación como una polifonía, la comunicación como un hecho individual y comunitario a la vez, que es lo que termina sucediendo en ciertos sectores de Bolivia, ciertas poblaciones que evidentemente tienen un arraigo a un pensamiento, cosmovisiones ancestrales menos influenciadas por las culturas urbanas occidentales, eh, pero si bien es mucho más presente en esas poblaciones, en esas comunidades, este pensamiento individual y comunitario a la vez, comunitario quizá incluso de forma más preponderante que lo individual, que la comunicación y la expresión y manifestación individual, eh, si bien está mucho más presente, decía, toda esta forma y este pensamiento en comunidades que están alejadas de las urbes y de la comprensión occidental del mundo, en las urbes bolivianas también se manifiesta, quizá menos preponderantemente, pero también está, es muy fácil ver una serie de planteos, una serie de manifestaciones, una serie de costumbres y hábitos que te terminan diciendo de dónde viene esto, por qué esta persona está hablando así, por qué esta persona habla en nosotros. Es muy, muy particular el, eh, el pensamiento, el entender a una persona de Bolivia, yo creo que pasa por entender que muchas cosas están influenciadas por cuestiones presentes en las culturas ancestrales, ¿no? El hecho de que el tiempo sea una concepción cíclica, espiral, hay que decir, eh, deja entender por qué la relación con el pasado y con el futuro es muy similar, ¿no? Hay lenguas ancestrales, el quechua y el aymara claramente, en la que la misma palabra te designa
pasado y adelante. Entonces el pasado no está atrás, está adelante. Puedes ver cosas. De igual forma hay dos formas de nosotros. Hay un nosotros que es excluyente, que se parece al nosotros que tenemos en castellano o en las lenguas latinas, es decir, nosotros frente a alguien, ¿no? Frente a una otredad. Y hay un nosotros incluyente, es decir, nosotros todos, no hay otredad, la otredad está incluida en nosotros. ¿No? Entonces, ahí uno empieza a ver que hay matices que, que hay que entender de dónde vienen esos matices para comprender su verdadera dimensión. Si no, parecen simplemente o matices o errores, incluso a veces, ¿no? Curioso, porque tu habla de particularidades de uma cultura, podemos, não sei se é correto dizer local, pero seguindo com fragmentos líquidos, se, como, se comunica de uma maneira espetacular, falando especificamente aqui de nossa mostra de dramaturgia, houve uma comunicação com o espectador, primeiro com os atores, claro, mas com o espectador, e algumas vezes teremos um pouco esse debate, esse discurso que se as obras de teatro que hablam de coisas muito locais se queda um pouco complicada a compreensão, e aqui no caso de fragmento líquido não tem eu creio que é universal esta obra. Uhum. Habla de coisas muito particulares, pero também é muito universal esta obra. É bastante curioso. Y, Uma força increíble também. Una fuerza yo increíble. trato de hablar de hechos, o sea, hay como camadas en las distintas obras que voy escribiendo. La camada de la acción, de los hechos presentados, ofrecidos, trato de que sean hechos simples, por lo tanto que pueden conectar de forma universal. Y de ahí se va soportando la presentación de esos hechos con camadas ya de particularidades, ¿no? Que van generando de forma muy, muy superflua, puedo decir, el sabor de la escritura mía, pero más profundamente van comunicando pensamientos particulares, pensamientos profundos que dicen también. Ahora, es importante para mí abrir pequeños canales entre estas distintas capas, ¿no? A veces no se capta del todo alguna capa muy local, pero sí se ha entrado en contacto con la primera capa y se empieza a sentir o presentir que hay algo más. Y entonces ese presentimiento inicial lleva a prestar más atención a lo siguiente y a lo siguiente, y así se va generando la comunicación de las distintas capas a la vez, ¿no? Tú recentemente, que foi em 2018, has estado em Suíça. Sí. Buscando ser parte de uma investigação tua com o teatro, não sei se é performático. En realidad, yo fui a conocer la escena suiza que no la conocía antes, o la conocía muy superficialmente, entonces me interesaba conocerla más. El programa Coincidencias de Pro Helvetia sí. fue una ventana fantástica como para tener la oportunidad de conocer esto, pero además a mí me interesaba conocer a ciertos artistas, ciertas artistas, para ver qué hay detrás de su pensamiento y de su obra, ¿no? Y fue así que entré en contacto con Boris Nikitin, cuya obra a mí me encanta. Tiene una sensibilidad muy, muy particular para con cualquier temática, para todos los temas, situaciones y universos que aborda. Lo hace de manera muy cuidadosa, muy delicada, muy humana. Me interesaba el encuentro con
con esa sensibilidad, con esa persona detrás de esa sensibilidad. Y es así que actualmente seguimos en un proyecto que esperemos que que llegue a su forma concreta hacia final de este año, ¿no? Es un proyecto de escritura, además. O obra tem uma característica, como eu havia colocado anteriormente, tem uma poética, uma força. Na leitura escenificada aqui, me é dado de alguma maneira uma sensação de que consegue imprimir também uma questão muito estética. Não sei se tua obra tem essa característica. He leído talvez em algum diário de Peru sobre De Bolivia. de Bolívia, perdão, de Bolívia, sobre o impacto de tus obras, de tus textos, não? Creio que o último texto que li do tuyo foi Hamlet, de los Andes. Sí. De los Andes. Tu creio que junto com Eduardo Cala e Cláudia Ei, de alguma maneira projetaram a imagem da dramaturgia de Bolívia de maneira internacional, tentando colocar sobre o impacto de tu dramaturgia que abre, de alguma maneira, dá visibilidade ao teatro que se está conseguindo desenvolver em Bolívia. Sí, hay, quizá, quizá para comentar sobre eso, empiezo por decir que para mí ha sido una decisión, ser una decisión muy consciente, reflexionada y consciente, seguir viviendo en Bolivia, ¿no? Hubo momentos en los que pude establecerme en otros lugares, en otros países, pero yo decidí establecerme en Bolivia. Si bien viajo y hago creaciones en otros lugares mucho, para mí era importante no dejar, no perder el hecho de ser, de crear desde Bolivia, de ser de Bolivia. Eso no va a cambiar nunca, pero crear desde Bolivia y desde esta, este universo particular, estos universos particulares, incluso hay que decirlo en plural, bolivianos, y estas idiosincrasias que hay acá, porque yo proceso, quizá un poco usando herramientas e influencias y procedimientos que vienen de las artes visuales, proceso todo lo que hago desde los nutrientes que encuentro acá, que pueden ser nutrientes muy visuales, es decir, estéticos, comenzando por el paisaje. A mí me influye mucho el paisaje boliviano, los paisajes bolivianos, continuando por el procesamiento también, pero hago un procesamiento de conceptualizar lo que yo encuentro detrás de esas formas. Y luego lo mismo con los pensamientos de las distintas comunidades y culturas y cosmovisiones que hay acá. Voy investigando, pero no es que simplemente les hago un retrato o las tomo como referencia y las muestro, sino que les hago un procesamiento para aproximarlas también a mi universo, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión que es por donde tú empezabas también, hay una cuestión, una impronta que se puede sentir como estética porque viene de las formas, un procesamiento de las formas de acá, que a mí me importa mucho, y que contiene pensamientos. Por ejemplo, para que esto más o menos sea visualizable, por ejemplo, yo uso la fragmentación en mis obras. Es frecuente que mis relatos sean presentados de forma fragmentaria. Y claro, se ha hablado mucho del fractal, de la fragmentación, la teoría del caos, lo iterativo, qué sé yo, en el mundo occidental,
pero en Bolivia eso existía desde siempre, ¿no? Si uno se fija, por ejemplo, en Tiwanaku, en las ruinas de Tiwanaku, todos los monumentos que quedan, esto es muy cerca, entre La Paz y el lago Titicaca, hay toda esta ruina que es una cultura que es mucho anterior al Incario, eh, de, tiene, ahora no me acuerdo exactamente el año, pero viene a ser unos 2000 años antes del Incario, hay una cuestión impresionante, es una cultura muy antigua y ellos trabajan las imágenes de forma iterativa y eso se ve reiterando en los tejidos bolivianos andinos tradicionales, los antiguos tejidos andinos, cómo se trabaja por repetición hasta llegar a crear un patrón que va a terminar siendo un código de comunicación, porque claro, las culturas andinas no tenían escritura, no tenían alfabeto, pero escribían y mantenían sus historias, registraban sus historias a través de nudos y repetición de figuras en sus tejidos. Entonces hay un sistema de contabilización de la repetición que permite entender cosas y demás, ¿no? Entonces hay una fragmentación, hay una repetición, está lo iterativo, que se replica en lo chico y hacia lo grande. Entonces el pensamiento fractal estaba ahí presente, ¿no? Me interesa muchísimo todo ese aspecto formal que contiene pensamiento, pero además un pensamiento muy adelantado, ¿no? El entender estas cosas a mí me permite hacer obras que hay gente que dice, ah, teoría del caos, claro. Yo digo, ok, sí, teoría del caos, pero viene de acá, viene del pensamiento andino para mí, ¿no? Se une um pouco o Entonces, físico ao espiritual, sí, sí, que talvez hace de tu trabalho algo muito distinto. claro, y se va dando eso que tú decías en la última parte del planteo que hacías justo antes, que se va terminando por proyectar una forma de comprensión boliviana que puede conectar con formas de pensamiento del arte contemporáneo, ¿no? Porque el arte contemporáneo maneja muy fácilmente conceptualización, teorías filosóficas, o sea, planteos filosóficos, científicos, actuales, etcétera, etcétera. Por ahí es que enganchan y luego terminan reconociendo a Bolivia, ¿no? Ah, ok, sí, hay teoría del caos, pero hay algo más. ¿Qué es lo que hay aparte aquí? Claro, ahí viene la explicación y termina generándose, sí, sin duda, una especie de ventanal hacia, hacia ciertas bolivianidades que normalmente no serían eh, vistas, observadas, porque el hábito es consumir de Latinoamérica postales folclóricas y no pensamiento conceptual. Pensamento, literatura, o pensamento da literatura, o lado filosófico sempre, talvez é muito cômodo, é muito cômodo trabalhar esta imagem do folclore, não? Mm. Nos colocar num lugar muito cômodo e tu consegue salir deste tu obra não se deixa arrinconar ou se colocar em um lugar que seria esse essa, se colocar no lugar onde se coloca a cultura latino-americana em geral, muito neofolclórico. Não? Tua obra Mm. abre como na caixa de Pandora, mostra que há muitos mundos, há muitas realidades em Latinoamérica, e por isso creio que tua obra é bastante transgressora nesse sentido. Sí, y hay un precio, ¿no? Hay un precio a pagar porque como el consumo cultural, claramente el consumo cultural internacional, eh, está regido por leyes de mercado, entonces se espera de lo latinoamericano trabajar postales, ¿no? Postales folclóricas, postales de miseria, incluso a veces, lastimosamente se espera eso, y cuando transgredes ese requerimiento de mercado, hay un extrañamiento, ¿no? ¿Te voy a comprar o no te voy a comprar?
Es más fácil comprar lo que el público casi como que prevé que va a recibir de ciertos lugares, de ciertos artistas, ¿no? Eh, y salir, mover un poco eso, tiene un precio, hay un extrañamiento primero, una duda de, ok, estoy realmente frente a una obra boliviana, pero tiene también el lado positivo de, ok, una vez que entro y me animo a entrar en contacto con esa obra, eh, salgo con varios plus, ¿no? Tu generación, volveremos aquí otra vez sobre todo, pero tu generación específicamente, ¿quiénes son los referentes de tu generación? Tú, de la Cláudia, Eid, de Eduardo Cala, ¿quiénes son referentes, dramaturgos o criadores referentes? Eh, es muy difícil hablar generacionalmente porque no, no creo que seamos tantas personas en esa generación y cada cual ha seguido un camino bastante particular, ¿no? Eh, sé que Eduardo Calla tenía inicialmente un contacto fuerte con el audiovisual, con el cine. Eh, Claudia Eid tenía ciertos contactos más con la literatura, como que ella tiene un contacto muy fuerte con el periodismo, es periodista al mismo tiempo que artista. Eh, y yo tenía una influencia muy grande del mundo de las artes visuales, ¿no? Yo venía antes de hacer teatro, es como que yo tenía como posibles campos de trabajo las artes plásticas, entonces se les decía artes plásticas, artes visuales serían, y la poesía. Eh, para mí, Octavio Paz era un referente muy fuerte de México, así como Jaime Sáenz de Bolivia eran referentes muy fuertes para la escritura, pero sus lados más poéticos, ¿no? Jaime Sáenz tiene prosa y poesía, yo me quedaba con Sáenz poeta, con su poesía, su obra poética, mucho más que sus novelas. Y por el lado de las artes visuales, yo andaba trabajando mucho sobre pintura. Tenía una influencia del cine también. De hecho, yo iba a trabajar con cine inicialmente, y ahí el referente mayor en Bolivia seguro que es Jorge Sanginés, ¿no? Ese cine comunitario precisamente que él hace en los años 70 y 80 es fortísimo. Pero aparte está la influencia, para mí, en mi caso, la influencia de las culturas bolivianas, las diferentes culturas que hay acá, ¿no? A mí salir a caminar, encontrarme con representantes de distintas formas de pensar y de vivir, me fue crucial desde siempre, ¿no? Bueno, como había comentado antes, tus obras han pasado por varios países. Yo tengo la sensación de que los autores de Latinoamérica, de alguna manera, coincidieron ou tienen alguna conexión, algunos contactos, ni que se había redes sociales, ¿no? Pero trabajando com vosotros hace já, não sei, 4 ou 5 anos, eu observo que de alguma maneira nos conhecemos entre todos. Pero lo que me llama a atenção de su obra es que yo talvez podría llegar hasta sus textos, no sé, tal vez por el teatro argentino, por el teatro colombiano o chileno o mexicano, y llego a tu dramaturgia desde Francia. Isso é muito curioso, né? Isso é muito curioso. Não sei, para mim, que seria razonável, podemos dizer assim, razonável, ou talvez uma maneira mais fácil de pensar, é de chegar por o caminho mais fácil, por algum país Por hispano, Latinoamérica, claro. claro, claro, por la literatura castelhana, por el teatro castelhano, por la dramaturgia
castelhana, não. E o francês também é latino, também, vem do latim, é o francês, pero Ujú. llego a tu dramaturgia desde Francia. Isso foi bastante, para mim, ha marcado bastante. Sí, bueno, pasa que yo, el salto que di hacia, el salto definitivo, porque, a ver, hay como tres etapas. Una, la etapa de empezar el trabajo en Bolivia después de regresar, de hecho, regresar de Brasil, porque yo estudié en Brasil teatro, a Bolivia y a establecer la compañía. Eh, por suerte no demoró mucho a empezar a girar por los festivales, festivales medianos, quizá hay que decir así, latinoamericanos. Empecé a salir del país, pero el salto definitivo hacia afuera, eh, esta sería como una tercera etapa, porque la primera era una etapa caótica de mezclar estudios y producción. La segunda es cuando se establece la compañía, Kikin Teatro, y empezamos a salir un poco hacia afuera, hacia Latinoamérica, pero el salto definitivo hacia afuera y la internacionalización de mi trabajo se da cuando entro en contacto con el mundo francófono, Francia y Canadá. Eh, y, y entonces, de alguna forma, es medio natural que haya una puerta fuerte hacia mi nombre por ese lado, por el lado de la francofonía. He trabajado bastante en Quebec, he hecho puestas en escena grandes para teatros oficiales allá. Eh, y en Francia es que circuló mucho ese texto que escribí en Francia además. Um, ha estado en festivales de dramaturgia muy, muy importantes. Igual es interesante que esa obra al final no se ha puesto en escena. Bueno, ha tenido un par de puestas en escena, una en Bolivia, no por mí, pero en Francia no se la terminó poniendo. Yo sé que es difícil poner en escena ese texto, si es que no entras en contacto con el mundo de la polifonía, ¿no? Si es que no lo abarcas del todo. Hay una coralidad que puede ser, que creo que es lo que seduce en el primer contacto, pero también hace pensar tres veces antes de ponerlo en escena. Podíamos tentar poner, nos autoriza a tentarmos poner aqui para ver se Sí, claro. a leitura foi interessantíssima. Mm. Foi interessantíssima. É o portal América, um documento chamado Dialética, que habla da transgressão deste dramaturgia, e aí um pequeno párrafo que diz assim: um dramaturgo que não se conhece por las bibliotecas, sino que ha sido um autor que ha tratado de demonstrar sua escritura sustentando-se em lo que hoje facilitam as plataformas editoriais tecnológicas. ¿Por quê? Conociendo la realidad boliviana, creo que es natural, creo que no es sorprendente esa cita, porque se edita muy poco en Bolivia, Uhum, en general, uhum, y teatro aún menos, uhum, ¿no? Mis textos han sido publicados más veces en el exterior que en Bolivia, uhum, generalmente en colecciones, y entonces ha empezado a haber algunos pequeños proyectos editoriales bolivianos, por ejemplo, de edición digital. Ahí está presente en mis textos, así como lo que pasa con textos de teatro en general. De repente alguien compartió el texto y empezó a pasar, eh, y aparece en algún lugar insospechado, ¿no? Porque la digitalidad permite eso. De hecho, conversando con gente que edita, que tiene editoriales específicamente dedicadas a lo escénico, los textos provenientes del teatro, etcétera, etcétera. Hace un tiempo, por ejemplo, Gabriela Alac de la sección editorial de Documenta Escénicas en Córdoba, uhum. ella es muy amiga y ella me decía, editar textos de teatro no tiene sentido para nuestra casa, su casa editorial, ¿no? Eh, hacemos más objetos que reflejen otras cosas porque el texto de teatro corre por las plataformas digitales. Eu tenho um pensamento de que
creio que de alguma maneira saiu em alguns de los conversatórios, não? Uma frase que me encanta é que somos dramaturgos ou criadores cênicos, somos um pouco ou muito cronista de nossa época. Uhum. E quando penso em estar em um lugar de cronista de nossos tempos ou de nossa época, eu penso em Brecht. Não posso deixar de pensar em Brecht. E Brecht como um cronista, ha escrito tudo o que estava passando em seu pueblo, na sociedade que vivia, nas calles, não? E por esse motivo tínhamos acesso nos formamos, creio, nos formamos todos em um teatro tão universal, tão potente. Eu creio que muitos dramaturgos de nossa geração e anteriores e gerações que virão seguirão se formando, seguirão formando-se sobre a dramaturgia de Brecht. Esta nossa formação como criadores só foi possível e sempre será possível porque editaram esse material. Uhum. Temos esse material editado. Eu tenho essa preocupação de editar. São muito poucas editoras que deixam de editar textos dramáticos com este discurso, porque não sale. Pero eu creio que existem nas universidades de artes cênicas, existem nas escolas de teatro, e estes novos atores, novos diretores, novos dramaturgos, criadores, necessitam na base teórica, de base da prática, eles necessitam ler teatro, necessitam conhecer teatro, como também a teoria. E creio que é uma pena, que se as pequenas e grandes editoras sigam tendo esta resistência de editar obras teatrais por não haver um retorno econômico. Sim, não há um retorno econômico e sempre quando por um pequeno exemplo, esse projeto que estamos agora, começamos com um vuelo sobre o Terceiro Reich e entramos com a dramaturgia do confinamento, porque necessitávamos editar este material. E eu creio que as obras de teatro servirão de base e servirão de caminho para outros dramaturgos que venham atrás. Sí, es una de las grandes preocupaciones. En realidad, en Bolivia hay una fundación cultural del Banco Central acá que junto con la vicepresidencia de la República se encargó de generar, de empezar a recopilar material para generar la biblioteca esencial, por ejemplo, boliviana. Lanzaron una colección de 10 libros, los infaltables, por ejemplo, de lo que se tiene escrito en la literatura boliviana. Claro, lanzar 10 libros nada más es una selección casi imposible, pero ok, hicieron una propuesta así, querían hacer una propuesta de las 10 películas e ir recopilando así, por lo menos, recopilando por un lado y lanzando productos de a 10 como para recomendar y demás que se consuma la creación propia. En Bolivia, infelizmente, no es tan difundido el hábito de consumir la creación, en general la creación intelectual propia, creación artística, creación científica, intelectual en general. Entonces, no hay ni el hábito de consumirlo ni el hábito de producirlo. Se quiere hacer
de cuando en cuando se tiene intentos de hacerlo. Y con las artes escénicas es aún peor. No hay un registro bueno, no se lleva un registro de lo que se va creando, no se tiene un fondo donde estén las obras de teatro bolivianas, todo está muy distribuido por aquí, por allá, no se hace investigación, no se tiene una historia del teatro boliviano, por ejemplo, por lo menos que recoja concienzudamente, qué sé yo, nombres, épocas, no hay tal cosa realizada. Hay algunas aproximaciones, hay algunas tesis, pero no hay luego una historia del teatro boliviano como tal, no se encuentra esto. Entonces, una de las carencias que hay acá, por mi parte, y yo estoy intentando aprovechar este tiempo para organizar algunos escritos, por ejemplo, ¿no? Precisamente recoger escritos que sería difícil de, de que trasciendan el tiempo, sino me encargo en tiempos como este, en ventanas de tiempo como esta, de sistematizarlos un poquito. Pensamiento que está en algunos escritos, en papers, presentados a conferencias, a invitaciones de simposios, qué sé yo, otros que empiezan en forma de entrevista, pero que ayudan a tener un panorama del pensamiento detrás de la escritura, de la creación, no solamente de textos, sino la creación escénica en general. Entonces estoy tratando de organizar eso para luego dejarlo a disposición, a ver si es que se consigue editar, si se consigue publicar, pero por lo menos tenerlo y pasarlo a alguien que luego sabrá qué hacer con eso, ¿no? Que se difunda. Eu tenho um grande. Eu intento convencer, eu creio que tenemos tentar ter esse poder de dialética, incluso com salas que já editaram algum tipo de material, ou companhias, ou coletivos, sempre perdona, de la necessidade de editar os textos dramáticos, Uh -huh. as obras teatrais. Eu creio que em qualquer. Não é um tema de pessoas ou de coletivo, sociedade que leem teatro, não é um problema de Bolívia. Eu creio que ler teatro é um problema em todas as sociedades modernas. Um pouco coelho, um pouco jodido. Tem, as pessoas leem novelas, a literatura, a narrativa, lo que seja, não é hábito de ler teatro. Um momento.